Hay una temática relacionada en el foro que está relacionado al aspecto de la preservación del patrimonio. Y bueno, dentro de las disciplinas que nosotros desarrollamos como estudio y bueno, dentro de la investigación también en la universidad, en la academia, vamos a compartir un poco desde nuestra localidad, desde nuestra cultura, qué estamos haciendo un poco para tratar de impactar y de un poco ver el tema de la inclusión social relacionado a este tema de la preservación. La siguiente, por favor. Tenemos que estar relacionados a nuestra identidad, ¿no? Siempre cuando uno sale, siempre te preguntan de dónde eres, ¿no? Y a veces ni siquiera los mismos compatriotas te ubican. Si uno va a Estados Unidos y de repente uno se ve como que medio latino, no quiere decir de dónde es, ¿no? Pero bueno, nosotros somos latinos, ¿no? Y yo vengo desde una latitud, en este caso sur, pero lo que ustedes ven seguramente es lo más conocido de mi país, ¿no? No es lo único, pero es Machu Picchu y comparte mucha tradición, en este caso inca. Tenemos mucho en común con la cultura también de ustedes, en el sentido de que fueron de las más importantes de nuestras regiones. Entonces venimos siempre con esa identidad, ¿no? Cargados siempre de no olvidar de dónde venimos. Siguiente, por favor. De lo que voy a tratar de hablar y de resumir es que definitivamente nosotros sabemos de que estamos en una sociedad que tiene problemas, que tiene necesidades y que tenemos que ver la manera cómo solucionarlas, ¿no? Investigamos para eso, ¿no? No investigamos solamente, como hablaba hace poco la doctora, de que vamos a hacer investigación o academia solamente para quedarnos con el paper, ¿no? Sino qué podemos hacer. Entonces, aquí hay agentes que siempre están de la mano y que no se pueden desarticular. Estos son los proyectos, el recurso y la infraestructura. Un proyecto, cuando uno lo concibe, puede comenzar de una buena idea, pero tiene que estar relacionado y tiene que ser consciente de que está dentro de una localidad, dentro de un hábitat, y necesita, lógicamente, además de la buena idea, contar con las personas, contar con este capital humano y con este recurso que es el medio, ¿no? Un medio que no está para explotarlo necesariamente, sino más bien que podemos extraer de la manera más eficiente o más sustentable, sin dañarlo, para poder generar justamente estas innovaciones. Y finalmente también necesitamos un espacio de trabajo, ¿no? En este caso una infraestructura que, bueno, un poco de la experiencia que les voy a comentar también, vengo de esta experiencia de los Fab Labs, ¿no? Les pongo aquí Fab Lab México porque no sé si lo conozcan, pero esta red ya es a nivel mundial, parte del MIT, y tengo un colega de aquí del Fab Lab que está acá en una universidad, Anáhuac. No sé si la conozcan, pero en todo caso, si quieren más información, les pongo ahí el dato para que después puedan contactarse con él. Siguiente. Bueno, los antecedentes de nuestra investigación parten desde un contexto, ¿no? Hablábamos de que nosotros venimos con una cultura, con una tradición, y lógicamente para estas prácticas de qué vamos a hacer, tenemos que estar relacionados en este caso con la academia, de qué manera los materiales que tenemos a la mano nos sirven para comenzar a explorar, para modelar y para tener un primer acercamiento con esta materialidad que nosotros como arquitectos en principio inculcamos. En este caso es un taller de escultura que está en la Universidad Ricardo Palma, en la cual enseñamos también, y bueno, lo primero que uno hace es familiarizarse con la tierra, ¿no? Porque es lo primero que uno tiene, ¿no? A veces las personas que vienen no necesariamente tienen el recurso, pero la tierra está en todos lados y nuestros ancestros ya practicaban el hecho de modelar con tierra. Entonces, este primer acercamiento es importante. Esto nos lleva a experiencias que lógicamente uno ve y comienza a seguir modelando, a seguir experimentando con este aspecto formal. La siguiente, por favor. Y cómo después, a partir de estos conocimientos o este primer acercamiento con el material, comenzamos a conocer las técnicas, ¿no? Esto ya, pasando de la tierra, vamos a la cerámica, que es una técnica, en este caso adicional, que también ya parte para generar este molde y poder tener estas configuraciones que vemos aquí alrededor. Siguiente, por favor. Y luego ya en el entorno, a partir de este primer acercamiento, comenzamos a introducir también a los alumnos a otro tipo de materialidades, que no necesariamente es la tierra, sino justamente materia que tenemos alrededor, que en este caso, por ejemplo, estamos en una facultad de diseño, acá muy cerca, donde utilizan para la maquetería, ¿no? Todos estos materiales que tenemos cerca, y finalmente para poder generar algún tipo de modelo. Siguiente, por favor. Estos son también algunos resultados de algunos trabajos que tenemos, que un poco parte de esta primera exploración, primero con la técnica y el material.
Esto es una cuestión previa que ha venido en el tiempo. Siguiente. La siguiente. Hasta aquí es un primer modelo de lo que nosotros, antes de conocer las tecnologías de fabricación digital, usábamos, ¿no? Cómo primero poder tener este contacto con el material, llegar a generar un prototipo, era un poco difícil, ¿no? Porque solamente necesitamos un tipo era solamente una ruta, ¿no? No contábamos con otro tipo de herramientas como las que tenemos ahora. Y, por ejemplo, para generar este tipo de geometrías era más difícil, ¿no? Porque tenías que hacer un molde, tenías que hacer vaciados, tenías que tener un tipo de material que en ese tiempo todavía era tóxico, pero ahora ustedes que ven esto ya están más familiarizados, ¿no? Sobre todo los alumnos que quieren generar este tipo de geometrías, bueno, saben de que pueden tener un sistema CAD, pueden modelarlo y pueden con una técnica utilizar un tipo de, en este caso una cortadora, el material necesario y podemos tener esta geometría muy rápidamente. Siguiente. Y así una cantidad de modeladores que un poco es el resultado de esta primera parte, ¿no? Cómo hacernos de los materiales primero para poder introducir a los alumnos a este concepto que más que formal viene a ser primero una conciencia propia del material, de la materialidad. Con todo ello, en el transcurso de este tiempo, justo vengo con mi colega, el arquitecto Jesús Peña, trabajamos desde un enfoque en el cual no vemos al alumno o no le transmitimos el hecho de solamente experimentar con las formas, sino generar una conciencia teórica acerca de la morfología, ¿no? que es una rama un poco estudiada en realidad, porque cuando uno genera formas no sabe ni cómo las genera, ¿no? Los cursos de matemática o de geometría del espacio no siempre son, digamos, tan vastos para poder entender la morfogénesis de la materia en general, pero teniendo esto como premisa pudimos estructurar una sistematización morfológica que manejamos para poder un poco enseñar cómo a partir de otras disciplinas que ya no solamente sean necesariamente enfocadas a la parte del diseño, sino a la parte de la naturaleza, de la biología, de la física, puedan tener ellos una relación de por qué utilizar tales tipos de materiales para generar algún tipo específico de forma. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos lanzó a poder tener entornos que nos facilitó poder tener un contacto mayor. Estos primeros acercamientos generaron propuestas que al final nos permitieron tener algunos logros, con los cuales se pudieron abrir posibilidades para estar en otras latitudes, ¿no? Este es uno de los institutos más conocidos en Alemania, es el ILEC. Aquí este fue fundado por Frei Otto, un ingeniero alemán que prácticamente fue el padre de la ingeniería de hoy, ¿no? Podemos decirlo así, porque él sin modelos a computadora, mismo como en el caso de Gaudí, generaba todos los modelos a partir de los modelos físicos, de la modelación analógica. Entonces, todo lo que vemos como estos resultados, nosotros lo veíamos desde los libros, ¿no? Pero esta experiencia de la modelación, continúa por favor, nos permitió justamente poder conocer otras realidades, ¿no? Tuvimos también la suerte de ir y conocer el taller de modelistas en la Cátedra Gaudí, y esto fue por el año más o menos 2005, o sea, más o menos, a lo menos en Perú, no sé si acá en México ya existían esas tecnologías, pero era la primera vez que estábamos familiarizados, por ejemplo, con el tema de la impresión 3D. Esa vez que lo vimos, ellos trabajaban con una impresión 3D con cera, ¿no? En ese tiempo todavía no había lo de los polímeros, o había, pero no estaba, digamos, tan enfocado al aspecto de la modelación. Y fue interesante poder participar y ver un poco cómo este taller de los modelistas en Gaudí no dejaban la práctica tradicional, pero sí incluían o adaptaban estas nuevas tecnologías para el proceso de agilización del prototipado rápido. Siguiente. Y una buena experiencia que también tuvimos en nuestra visita anterior fue aquí en México, justamente en la UNAM, no en la UAM, pero donde ya habíamos conocido al maestro Gerardo Oliva, que él también había sido discípulo del ingeniero Frei Otto, estuvo con él allá, llevó me parece su maestría, su doctorado allá en Alemania, y nos comentaba esta experiencia de cómo justamente esta parte de trabajar los arquitectos, los ingenieros, la parte transdisciplinaria era muy importante, y nos alegró mucho poder conocer su laboratorio y ver que más o menos a partir de que nosotros estamos tan lejos o en otra latitud, más o menos hablábamos el mismo idioma, o sea, como que no nos sentíamos tan solitos, porque resulta que en el Perú yo me sorprendo y lo felicito en general, porque veo que acá tiene el laboratorio de una cosa, de otra, y en Perú la cosa, hasta quien investiga es
es alguien que es como que, no sé, es un disparo al aire, ¿no? La investigación es tan aislada ya y parece que no fuera así, pero los que investigan son pocas personas y la academia no está tan familiarizada con los laboratorios como veo que sí es en este caso. Entonces esta fue una buena experiencia también con el ingeniero Oliva, y sé que acá también tienen un laboratorio que dicho sea de paso hoy día lo voy a conocer para ver justamente también este tipo de modelos. Continuamos. Bueno, esta otra parte que justamente les iba a introducir un poco, no quiero hacer alarde de la fabricación digital, no piensen de que estoy aquí con una bandera, hay que hacer todo con fabricación digital, creo todavía en la parte del conocimiento ancestral, pero solamente voy a compartir parte de la experiencia en lo cual cómo la fabricación digital nos está afectando para bien y también para mal, porque estamos dentro de una sociedad de consumo. Entonces hay ciertas cosas que uno dice, ahora vamos a utilizar fabricación digital en todo y dejemos de lado la práctica tradicional. No es el caso, pero sí un poco voy a hablarles acerca de esta red a la cual también pertenezco. Siguiente. Y esta red, de alguna manera, lo que permitió fue ayudarnos a conectarnos con algo que ya veníamos desarrollando. O sea, teníamos una visión del mundo en la cual nosotros como arquitectos o investigadores sabíamos de que no podíamos estar investigando aisladamente. Entonces comenzamos a conectar justamente estos aspectos relacionados a la cátedra, a la visión del ser, a las teorías físicas, a la agenda planetaria, que es la necesidad que tiene todo el planeta ahora y por lo cual se reúnen en las cumbres y todo esto de lo cual hemos estado escuchando en el foro. Y justamente con una preocupación que también lo desarrollamos en esta parte de la academia, pero que lo vemos también como una cuestión muy técnica, ¿no? Que es la parte justamente de fabricación. Ya no solamente el modelado, sino también la fabricación, ¿no? O sea, lo que se conoce como el CAD, el CAD y el CAE. Entonces, ¿cómo poder integrar todos estos conceptos, ¿no? Sin trabajarlos tan aisladamente? Era un poco nuestra preocupación, en realidad sigue siendo, y entrar en este aspecto de la fabricación digital para nosotros permitió asentar algo que ya sabíamos o que conocíamos, ¿no? Que no podíamos dejar de lado lo que ya sabemos, o sea, nuestras tradiciones de cómo hacer las cosas, de cómo modelar, pero sí una nueva tecnología que nos ayuda a poder adaptar en ciertas circunstancias para resolver algún problema en específico. Entonces, esto es algo muy general, simplemente como hemos estado hablando en este foro acerca del pensamiento, de la visión, quien no conoce al indio, ¿no? Al jefe de la tribu Suwamish, con esa carta tan solemne que hasta ahora pues, nos afecta a todos. Pensadores todavía como este filósofo Morán que todavía habla de la educación pertinente, ¿no? Y tantas cosas que también se ven en los aspectos diarios de nuestra vida, las ciencias de la complejidad, la morfología y la heurística, o sea, todos estos conceptos que parecen medio sueltos nos atraviesan, ¿no? Porque cuando uno está en la academia se pregunta ¿para qué hacer las cosas? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer todo esto? Finalmente tenemos que llegar a algún lado, ¿no? Entonces, de alguna forma sintetizamos esto como que en parte de las cosas en las cuales nos estamos moviendo y que queremos sustentar aquello que justamente estamos realizando. Entonces, viene esta parte de la infraestructura, ¿no? O sea, el lugar en dónde hacemos esto, ¿no? O sea, ¿qué espacios tenemos para esto? Y viene el tema de los laboratorios, ¿no? Nosotros, bueno, yo llevé un diploma sobre fabricación digital y como les digo, en ese tiempo para mí solamente era el CAD, o sea, ¿no? Ya sabía que había lugares donde se fabricaban y después cuando tenía amigos de diseño industrial me decían, bueno, pues ustedes los arquitectos solamente dibujan, diseñan, ¿no? Hacen todo en el CAD y su papel aguanta todo, nunca han modelado, al momento de fabricar o de hacer un prototipo se les cae, ¿no? Era la realidad que siempre nos tildaban siempre como diseñadores nomás, ¿no? Y resulta que vienen ahora estas tecnologías y nos dan un soporte, ¿no? Para ya no solamente dibujar o proyectar, sino también para poder validar nuestros diseños, ¿no? A través del prototipado. ¿No? Más adelante. Sí, entonces parte de estas técnicas que se llevan dentro de estos principios de fabricación digital son técnicas que ustedes de repente ya están familiarizados, ¿no? O sea, ¿quién ya no ha utilizado una cortadora láser, ¿no? De repente, ¿quién no tiene una 3D printer? Porque ahora inclusive ustedes pueden entrar a internet y pueden comprar una MakerBot a $500, hasta creo que ahora cuesta menos, ¿no? Y ahora tienen como una impresora en su casa. Entonces, ese tipo de tecnologías, siguiente, nos decimos ya, ok, entonces ya, yo tengo una cortadora láser, ¿ahora qué hago? Puedo hacer una maqueta, ¿no? Pero, o sea, si me quedo solamente en el hecho de hacer un prototipo rápido y no le doy una orientación o no digo, bueno, pero ¿qué voy a resolver con esto? Sigue siendo una tecnología más para mí, ¿no? O sea, esto también lo hacen en el MIT, también lo hacen en Europa. O sea, ¿de qué nos sirve tener esto en una latitud como la nuestra?
¿no? O en culturas como las nuestras. Este lugar, no sé si hayan ido a Lima, pero no sé cómo se llama aquel mercado más concurrido, más visitado, pero tenemos ahí en una zona muy céntrica del corazón de la Victoria, el Emporio de Gamarra. No sé si lo habrán escuchado. Es un lugar donde todo el mundo va para comprar. Es un mercado muy grande y ustedes saben que cuando hay concentración de gente hay varios tipos de necesidades, ¿no? Y una de ellas, que es justamente las que nos caracteriza, es la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿quién nos encuentra en una esquina, como aquí cuando uno sale, ¿no? Y quiere comerse un taquito o quiere ver algo, ¿no? Encuentra siempre a alguien en la esquina, ¿no? El maestro sanguchero o alguien que te pueda brindar algún tipo de esta comida, ¿no? Entonces, el mismo problema, o bueno, en este caso lo que viven ustedes en esta realidad, también lo pasamos nosotros, ¿no? Entonces nos encontramos con respuestas como estas, ¿no? Que al final de repente te invaden la calle, te resolvieron el problema, pero te generan un problema también en la ciudad porque, ¿no? Resulta que uno no estudió el flujo, que en la mañana es una cosa, en la noche pasa otra cosa. Entonces, ¿qué hace uno con esto, no? Ya, bueno, entonces decimos, ya, pues si ya tenemos el tema de la fabricación digital, comencemos a dar algún tipo de respuestas o de soluciones para algo que no sea tan contaminante, algo que sea más flexible, que pueda dar alguna solución. Siguiente. Un poquito más. Estas son partes del proyecto que vamos a... Siguiente. Este es el prototipo. ¿Una más? Me pasé en la anterior. Ya. Ese fue justamente un modelo que desarrollamos para un módulo gastronómico y dijimos, bueno, pues si ya tenemos el tema de la fabricación digital, vamos a utilizar en este caso, o vamos a hacer un prototipo, ¿no? Modelamos todo el tema, como siempre, ¿no? Como cualquier arquitecto que diseña y modela. Y previamente, ahora te voy a decir más bien para atrás, hicimos el prototipo, ¿no? Entonces, qué sencillo, ¿no? Escoger ahora pues tu 3D, tener tu maqueta y poder rápidamente en un poco tiempo poder tener un prototipo y validarlo, ¿no? Lógicamente esto pasó por muchos procesos antes de poder ser construido, aquí simplemente una pincelada, pero voy a poner algunos ejemplos del tipo de tecnología que estamos utilizando. Esta primera tecnología de fabricación digital es una tecnología de sustracción, de corte. En una anterior, es la cortadora láser, ¿no? Es lo que ustedes tienen aquí, lo que al frente de las universidades te brindan el servicio de corte, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a cortar piecitas o me pongo a ver qué pasa en mi localidad para ver de alguna manera qué puedo aportar? Y bueno, esto fue uno de los proyectos en relación a este tipo de tecnología que podemos brindar. Ahora sí, vamos un poquito más. La siguiente. Esta también es una tecnología ya muy conocida, ¿no? O sea, ya el que menos ha hecho algo en 3D, ¿no? O mínimamente lo ha visto, ¿no? Cómo por ahí se va haciendo esta tecnología de fabricación aditiva. En este caso, para el ejemplo, es un proyecto de un conector, siguiente, que tuvimos para un prototipo de un proyecto que justamente es el sistema que nosotros hemos desarrollado. Es un sistema laminar que se llama Morflex, que ustedes lo ven ahí como un rompecabezas, que funciona con lámina, pero en otra escala esa lámina tiene que funcionar como un perfil, y ese perfil necesita conectores. Ustedes se imaginan, no sé cómo pasa aquí, pero en el Perú, si yo quisiera comprar, o quisiera tener, mejor dicho, un conector específico, tendría que irme a comprar, o dependo del maestro, de Sodimac, de estas tiendas, ¿no? Estas ferreterías muy grandes, y si no encuentro ese perno, o sea, en otras palabras, ya fui, ¿no? Porque ¿cómo hago y cómo desarrollo algo que no existe? Entonces digo, bueno, pues creo que sí, la tecnología de fabricación digital me puede ayudar para diseñar algo que no había, ¿no? O sea, comenzamos a validar estas tecnologías para ver que si era necesario, porque resulta que si yo quisiera sacar uno de estos, tengo que ir a donde un maestro que me cobra más o menos por hacerme un molde $1000 para sacar un tiraje de 1 millar, porque piensa que yo lo voy a producir en serie. Pero ¿qué pasa si yo como arquitecto o como diseñador industrial solamente quería probar? O sea, necesito 100 puntos nada más, ¿no? Pero las personas, o sea, sí me entienden, ¿no? En el medio, alguien que te diga, no, o sea, yo te tengo que sacar una matriz, comenzamos a entender de que justamente estas tecnologías entran para dar ciertas soluciones a aquellas cosas que de repente en la parte tradicional no nos ayudaba mucho o teníamos que recorrer un camino muy largo. Siguiente. Entonces, bueno, estas tecnologías para eso están. Aquí es un poco el tutorial de lo que estábamos desarrollando para hacer el bendito conector, que se demoró como 3 horas solamente para sacar una piecita y también costó caro, dicho sea de paso, porque también cuesta caro, o sea, no es que uno se ahorra, pero a lo menos tiene el prototipo ya en la mano. Siguiente. Y ahí, bueno, estamos tratando de justamente ensamblar los conectores, ¿no? Solamente para hacer la primera prueba.
Quiere decir que si esto funciona, como ustedes ya saben, ya uno recién a partir de ahí puede mandar a hacer un molde, generar, ¿no?, otro tipo de fabricación, porque este prototipado rápido, la fabricación digital, no es para tener una fabricación o una producción en serie, es simplemente para generar una nueva, un nuevo prototipo o una nueva manera de generar una respuesta al producto. Siguiente. Y bueno, esta era otra tecnología también, acá también lo utilizan, también es sustractiva y acá tenemos una CNC, ¿no? Para este caso, un ejemplo fue también una línea que desarrollamos de arte, siguiente por favor, donde trabajamos este aspecto del autorrelieve, ¿no? No sé si aquí también seguramente tienen maestros que trabajan mucho la parte de ebanistería, la madera, y hay una técnica muy buena que se desarrolla a mano, ¿no? Pero en este caso estas tecnologías pues nos ayudaban a trabajar con los desperdicios que cortaban las personas y resulta de que eso nos ayudaba a tener un gran lienzo, ¿no?, y poder desarrollar juntamente con algunos tejedores, ¿no?, de ciertas comunidades algún tejido que ayudara, ¿no?, un poco a dar cierta identidad. Este fue un proyecto que lo desarrollamos para una conmemoración de Perú y su influencia con el continente africano. Es una pieza que desarrollamos con esta tecnología. Siguiente. Y finalmente, en esta parte de esta experiencia previa de la fabricación digital, dijimos, bueno, vamos a llegar a un proyecto, vamos a tratar de fusionar todas estas tecnologías, ya no solamente el corte, la impresión 3D, sino qué más podemos sumar el aspecto, ¿no? Y generamos esto que llamamos una 3D printer de fibras orgánicas. ¿Por qué vimos esa necesidad? Porque en nuestro país, como les había dicho, lo primero que tenemos a la mano es la tierra, ¿no? La tierra, tenemos las maderas, tenemos el bambú, tenemos tantos lugares en nuestro país, particularmente en la parte de la costa, esta franja que ustedes ven aquí, tiene muchos lugares como estos que vemos acá que son pantanos, ¿no? Y cerca de los pantanos crece el junco, crece la totora, crece también el mismo bambú en ciertas zonas. Entonces dijimos, bueno, material hay. Siguiente. Entonces, bueno, vino la idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Este era parte del proyecto justamente de presentación y sustentación del diploma, cómo generar una 3D printer, porque no era como que la innovación, o sea, 3D printer ya existía, pero para que yo, digamos, pretendería tener una máquina de este tipo en mi localidad. Siguiente. Y bueno, había que sumarle, lógicamente, varios de esos aspectos que ya les he mostrado. Tenía que pasar por modelado, 3D printer, tenía que utilizar esta tecnología extractiva, tenía que meterme temas de programación embebida, aspectos de interfaces, de diseño de máquinas, cosas que justamente a veces uno como arquitecto lógicamente no te lo enseñan, ¿no? Porque uno viene en un diploma de estos y te dicen, bueno, hay que aprender de todo, ¿no? Uno no se vuelve un especialista, pero sí un conocedor de ciertas cosas. Y para hacer esto teníamos que hablar o tendríamos que justamente generar un proyecto entre varios tipos de profesionales. Entonces yo recibí bastante colaboración y bastante ayuda de ingenieros, porque lógicamente yo no tenía la experticia, pero fue interesante, ¿no?, para poder llegar un poco a una solución de este problema. Entonces aquí lo que dijimos, bueno, nosotros no teníamos el recurso para poder hacer una máquina, toda una carcasa de fibra de carbono, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿qué tenemos a la mano? Teníamos la misma máquina de inyección, ¿no?, que teníamos en el mismo laboratorio y bueno, se nos ocurrió generar una adaptación, ¿no?, con lo que teníamos. Resulta que esta CNC lo que hace es botar mucho acerrín, no sé si acá también se llama así, acerrín, ¿sí? Y te queda una bolsa como que muy llena, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos residuos del acerrín, no? O sea, finalmente, bueno, en principio lo cogimos para poder tener este primer prototipo de lo que era el compuesto, ¿no?, de esta máquina, ¿no?, que en realidad es la misma máquina que nos sirvió de brazo, y ahí lo que ustedes ven abajo es un poco la adaptación que le pusimos. Siguiente. Entonces era pensar cómo justamente por esta técnica de adición o de inyección, pues teníamos lo que ya habíamos hecho antes, ¿no?, la escultura, el trabajo con la tierra, pero ya ahora insertada en todo un proceso que tenía un fin, ¿no? En este caso, generar una primera aplicación que era la parte de artesanía, donde ya eso en el Perú es una tradición ancestral, ¿no?, directamente. Siguiente.
Y bueno, con este primer acercamiento del panorama en el cual nos desenvolvemos, volvemos al aspecto de la identidad, ¿no? O sea, ¿para qué hacer las cosas? ¿Para qué para qué investigar? O sea, ¿qué proyectos realizamos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos al frente? O sea, ¿qué pasa con las comunidades que están, ¿no?, desarticuladas de la ciudad del país, ¿no? ¿Qué sucede con estas personas que ahorita están en el Monumento de la Revolución, ¿no?, asentadas ahí, que se han venido de provincia porque van a reclamar de algo, ¿no? Pero me pregunto si la gente misma de la ciudad los conoce, o sea, si en algún momento se han acercado a la cultura, ¿no? Tenemos cosas a veces que están tan cerca, pero, ¿no?, como que los agentes están desarticulados. Entonces, comenzamos a ver qué teníamos nosotros que ofrecer como cultura, ¿no? En principio, qué necesidades había. Siguiente. No, la anterior. Y ahí es donde viene, a ver si, ojalá que nos vaya bien. ¿Se escucha el fondo? ¿A qué le suena? ¿Música? Música negra. Okay. Hasta ahí estamos bien. Sí, bueno, en realidad lo que están escuchando, que todavía no lo han visto, ¿no?, es uno de los patrimonios que tenemos en Perú, ¿no?, que es el sonido del cajón peruano, ¿no?, que es parte justamente de esta tradición de los afrodescendientes en nuestro país. Ahora, ¿esto qué tiene que ver, no? Porque comenzamos a relacionar ciertas cosas que van a ir con nuestra cultura y ahí es a donde vamos. Ahora sí viene el video. Resulta que el cajón, antes de ser cajón, tuvo un origen. Y este origen, bueno, es como que le decíamos, ¿no? Bueno, el pariente, ¿no? O el abuelito, el padre, ¿no?, del cajón. Y acá un poco en este video rápidamente nos explica. Por Disculpe ejemplo, que me tome estos minutos, algo de lo cual solo había una vaga noticia en un cuadro de Merino, como lo ha observado el mismo Arturo. Él nos lo puede mostrar. En este cuadro del pintor Piurano Merino aparece al lado del guitarrista un ejecutante que está percutiendo una calabaza, una gran calabaza. Este instrumento todavía sigue vigente en Piura y de allí procede el que yo tengo ahora y que se llama angara, le dicen la angara, y que ahora don Abelardo va a tocar. Tío Abelardo, esta es la calabaza más grande que te han dado en tu vida. Igual que tú nomás. La vida me da un sobrino así como tú. Un momentito. O sea, son dos angaras, entonces. Un segundo, por favor. Sí, tío. La organografía instrumental de la percusión peruana todavía no está bien estudiada. Esta revelación de Arturo Jiménez Borja verdaderamente demuestra que hay mucho por ver. En láminas de Pancho Fierro aparece, por ejemplo, un hombre sentado en una botija parecida a una tumbadora cubana. Por otra parte, hay un instrumento del cual algunos hablan y muy pocos han visto, el checo,
un checo como este, que proveniente de Saña nos ha prestado don Alberto Ríos Verástegui. Este checo, como esa angara, es un instrumento de más de un siglo. Perteneció al abuelo del pesimista y cantor Juan Leiva de la Viña de Saña. Es típico. A la calabaza le dan forma para que se pueda ajustar entre las piernas y además tiene estas asas para que se toque del muslo. Es un instrumento sonoro, de una sonoridad rica. Verdaderamente es el típico instrumento para el baile de tierra y para el tondero antiguo de Saña. Podemos en este momento verlo con Arturo y con Abelardo. Sí, puede ser. Listo. Les ponía esto porque un poco que hablábamos siempre del aspecto de la identidad, cómo dentro de todo este badaje que tenemos como influencia de nuestra cultura, yo, por ejemplo, bueno, con esto me emociona particularmente porque soy peruana, pero resulta que mi papá es descendiente de la migración de los japoneses y mamá sí tiene que ver con descendientes afroperuanos, o sea que es una mezcla media, ¿no? media mestiza, media extraña. Pero antes de eso, allá. Seguimos entonces. La siguiente. Entonces surge como que esta para nosotros, ¿no? Porque en realidad esto es algo ancestral, esta revelación para ver de alguna manera cómo este instrumento que ahora recién está siendo valorizado, que es el checo y que se utiliza juntamente con el cajón peruano, podría tomar como insumo otro matiz, ¿no? Encontramos en este caso con el uso de la fabricación digital, cómo podíamos intervenir e incluir a esas personas de esta comunidad. En este caso son dos proyectos, nosotros los llamamos Batebits, pero tenía dos aplicaciones. Uno es en la comunidad de Saña, que es del lado derecho, como ven acá, para generar un tipo de producto de este tipo. Y el otro es el Mate Cochas, que es en otro valle, no es en la costa del Perú, sino es en la sierra. Entonces, siguiente. Lo que les presento ahora es este proyecto que justamente hemos realizado en función a la parte de la preservación, primero del cultivo, porque resulta que la calabaza tampoco es muy cultivable y la gente en Saña para poder tener este instrumento necesita cultivar mucho la calabaza. Entonces vimos esta potencialidad del material en sí y bueno, generamos este proyecto. Siguiente. Como saben, en este caso, la música afroperuana entonces es una de las vertientes más conocidas en nuestro país. Existen muchos expositores reconocidos. En la actualidad, Susana Vaca, que es una gran artista y que también creo que ha venido acá a su país, es una de las difusoras actualmente de justamente el checo, que vemos aquí abajo, ¿no? Este instrumento que tenía el sambo cabero entre las piernas y que ya desde esa época se tocaba. Entonces nosotros queríamos ver, un poco hablando con el director del Museo Afroperuano, nos decía, bueno, que ustedes tienen un proyecto muy interesante, o sea, quieren trabajar o quieren hacer biotecnología con nuestras calabazas. O sea, ¿de qué se trata esto, no? Resulta de que ellos, como escuchaban, no sé si lo llegaron a escuchar en el video, para poder generar el checo, lo que tienen que hacer es que dentro del proceso del cultivo de la calabaza, llega un momento en que tienen que ponerle una especie de encofrado, ¿no? Para darle ciertas formas para que entren las piernas del percusionista, ¿no? Entonces, esto es algo como que se convierte en medio personalizado, pero aún así no tienen todavía las herramientas, o sea, porque sigue siendo artesanal, para que le quede exactamente entre las piernas, en este caso, al que va a tocar, ¿no? Entonces, nosotros vimos y justamente lo que le hablábamos al director era, pero ¿qué tal si nosotros, o sea, también podemos ayudarles en el aspecto de generar ese tipo de encofrados con la fabricación digital? ¿No? Porque tenemos las máquinas, tenemos la tecnología y ya no necesariamente este proceso que dura, por ejemplo, en trabajar un checo, o sea, más de un mes, podrían tener varios tipos de instrumentos y podrían a toda la comunidad darles estas clases de cómo tocar este instrumento de percusión y juntamente con eso hacerlo más popular. Entonces, como que comenzaron a generarse estos puntos en común. Siguiente. Y bueno, ¿no? Llegamos a esta parte, ¿no? A esta concesión.
Aquí vemos un poco este proceso de cómo la calabaza, en el caso del norte del Perú, donde crece, pasa por este proceso, ¿no? Justamente es una parte interesante porque trata de la biotecnología, de alguna forma, de cómo se trabaja este fruto para que pueda finalmente ser moldeable. Entonces nosotros le decíamos, bueno, a nosotros nos interesa porque podemos trabajar con las semillas, podemos seguir cultivando y nosotros les brindamos esta especie de encofrado para que luego ustedes puedan hacer más rápido el instrumento. Y más bien nosotros con estos pedazos de las calabazas que quedaban, ¿no? O con los frutos pequeños que no necesariamente entran en las piernas del percusionista, teníamos también con la tecnología de fabricación digital poder generar ciertos componentes que al final nos llevaran a hacer, en este caso es una luminaria. Siguiente. Entonces, vemos este proceso, ¿no? Interesante, que involucra en principio a la gente del lugar, porque ellos ya tienen una cultura como poder cultivar este fruto. Nosotros estaríamos interviniendo en esta parte intermedia, que sería el proceso de maduración, y en la cosecha, donde ya justamente nosotros tenemos una parte del trabajo ancestral, analógico de siempre, pero la última parte la cruza la fabricación digital. Y ahí vemos justamente una CNC operando, ¿no? O sea, teniendo esta opción de poder generar este trabajo bastante fino, que generalmente un artesano también le demoraría mucho hacerlo. Y ahí tenemos el primer producto. Siguiente. Entonces, vimos que justamente la idea de todo esto era que de alguna forma nosotros también poder tener algún elemento que no, de alguna forma siempre habíamos trabajado en el sistema anterior con muchos tipos de materiales, recordarán, ¿no? La tierra, el plástico, o sea, polímeros, pero es difícil trabajar con elementos naturales porque hay que conocer el material, hay que saber justamente cómo cuidarlo, cómo preservarlo. Y bueno, este proyecto de alguna manera pudo tener o fusionar estas primeras partes que habíamos hablado. Ya finalmente dentro de todo el conjunto, lo que hicimos fue, bueno, entonces ahora cómo relacionamos esto con todo lo que hemos estado hablando. Tener la materia prima es importante, saber qué tenemos en nuestras localidades, saber cómo crece, cómo tratar el producto también. Contar con las técnicas ancestrales, incluir a los maestros sin que ellos se vean amenazados como que les vamos a quitar, ¿no? Porque no se trata de eso también, no es como que llegamos y decimos, ah, mira, o sea, se están aprovechando de nosotros, vamos a generar un producto con esto. No necesariamente, ¿no? Nosotros, la idea es tener un beneficio propio y también un beneficio a la comunidad, o sea, que sientan ese retorno. Y lo otro es justamente aquí en la parte del medio, esta parte que cruza, es como uno ve esta parte de la izquierda, esa máquina que ven ahí, fue el primer prototipo que se desarrolló en un laboratorio de fabricación digital, allá en el MIT. Fue el primer prototipo de una impresora 3D, ¿no? Que era básicamente un marco metálico y la extrusión, ¿no? Ahora ya ustedes saben de que hay hasta 3D printer de arena, ¿no? Entonces, las tecnologías son variadas, ¿no? Pero como o sea, comenzando por eso, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué hacemos comprándole la máquina a la gente del MIT si lo que necesitamos es adaptar una máquina a lo que nosotros tenemos o que dentro de nuestra comunidad ellos pueden utilizar también? Entonces, recuerdan que habíamos hablado de que estas máquinas producen mucho serrín, mucho polvo. Entonces, así sea para el bambú, para la totora o para estos elementos sueltos que nos estaban quedando de la calabaza, la idea era poderlo transformar en este polvo, triturarlo y volver a entrar en el proceso. En este caso, de esta idea, de esta 3D printer orgánica que habíamos hecho. Entonces, es todo una conjunción interesante que sigue en camino, y juntamente con eso, bueno, ahí arriba está el tema de los mates. Ese era el otro proyecto, que en algún momento también se los podremos compartir, pero este de aquí de alguna manera tenía un cruce especial, porque tenía un costo-beneficio para ambas partes, ¿no? Que para que las mismas personas o la misma comunidad sienta que ellos están aportando con nosotros y nosotros también estamos aportando con ellos. No excluirlos, sino hacerlos parte también de eso. Y quién sabe, ellos mismos también, juntamente en la producción del checo, podrían también aprender de esas tecnologías para también tener sus propias luminarias personalizadas, porque no necesariamente tienen que ser de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, por ejemplo, en la parte de arriba, en este tema del mate burilado, que es una especie de comunicador que cuenta historias, también podría hacerse relacionado al pueblo de Saña y también a la tradición normal del mate burilado.
Entonces, como ven, la cultura hay. Yo sé que aquí mismo en México hay tanto tipo de arte que se podría incluir, ¿no?, dentro de todos estos procesos que tenemos para poder potencializar, ¿no? O sea, es una manera de justamente cómo nosotros estamos tratando de enfocar de que hay esa prevención y que también hay un desarrollo para que genere ingresos para la misma comunidad y también para los que están aportando con esas tecnologías. Por ahora eso es todo. Gracias.